Muy bien. Buenos días para todos. Amén. ¿Sí? Estamos agradecidos que en esta mañana cada uno de nosotros puede estar compartiendo este lugar. ¿Sí? Qué bueno. Un día precioso que uno puede decir, dan ganas de venir a adorar al Señor. Ya sé, alguno está pensando que da ganas de comerse un asado. No, da ganas de venir y adorar al Señor en esta mañana. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con el libro de Juan. En el capítulo 7 nos vamos a estar metiéndonos en esta mañana. Y claro, hay unos cuantos versículos y sin duda no vamos a estar leyéndolo todo, pero vamos a ir entresacando algunas cosas que me parecen muy especial. Por un lado, el evangelista está tratando de darnos a entender que el pueblo de Dios tenía fiestas nacionales muy importantes. La fiesta del Pentecostés, la fiesta de las Pascuas, las fiestas del tabernáculo o de las enramadas, y en especial en este capítulo está hablando de las fiestas de las enramadas. ¿Qué era esto? Miren, les leo en Levíticos capítulo 23, del 42 al 43, dice: durante 7 días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Esto lo recordarás a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. O sea, era una fiesta donde había que recordar la época en la que el pueblo iba dirigido por Dios a tomar una tierra prometida y vivían en, ¿cómo sería hoy? En carpas, en casitas precarias de una manera, porque esto era recordar, Dios nos llevó, Dios nos llevó. Es como que nosotros en este tiempo, muchas de nuestras cosas son como precarias, nuestras emociones, nuestra manera de administrar, todo está más o menos ahí. Pero Dios quiere llevarnos a mucho más que estar viviendo como en forma precaria, sino a mostrar que su Espíritu Santo, como lee a nuestra hermana, nos ha hecho vencedores para dejar como un recuerdo aquellos momentos y vivirlo. La fiesta de las enramadas eran en el mes de octubre, desde el 15 de octubre en adelante, y no andaban como pequeñas fiestas. ¿Saben cuánto duraba esta fiesta? 7 días. 7 días de fiesta recordando aquellos momentos. Ahora, el capítulo 7 es muy intenso, muy largo, pero hay 3 cosas que quisiera mencionar en esta mañana. Por un lado, se repite, aún no ha llegado mi momento. En alguna otra versión dice, aún no ha llegado mi tiempo. ¿Sí? La otra frase nos muestra cómo hubo un constante rechazo al Señor Jesús. Y por otro lado, vamos a ver cómo Jesús se impone frente a todo esto, mostrándose como el verdadero Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, para ir metiéndonos en tema, el versículo 6 menciona de algo que quería comenzar. Dice estoy en Hechos, me parece que voy mal. Juan capítulo 7, ¿no es cierto? Versículo 6.
Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. Este no es el mejor momento para que yo vaya. O sea, lo está mencionando algo que parecía, bueno, pero ¿qué le pasó al Señor? ¿Qué reacción tan especial que Él tiene? Lo que mostramos en la vida de Jesús es que Él tenía planes, un propósito definido, de tal manera que sabía que todavía no había llegado el momento para declararse. Y frente a la invitación de ir a ese lugar de parte de su familia, él sabía que tenía que consultar a su padre para desarrollar los planes que él había preparado de antemano. Miren ustedes, nosotros generalmente nos movemos ¿por qué causa? Por reacciones, ¿no? Por las emociones, ¿sí? Por lo que ven nuestros ojos. Aún nos movemos constantemente y pregunto, ¿nos damos cuenta de lo que estamos viviendo es el tiempo del Señor? ¿Nos damos cuenta que a veces dice, uy, estoy viviendo una etapa de enfermedad, no sé qué pasa, y no reaccionamos? Que es posible que Dios, como diríamos en el coche, puso el freno de mano. Venimos tan acelerados, tan impacientes, con tanta ansiedad, que de pronto Dios nos dice, a este hijo mío lo voy a frenar un poquito. ¿Sí? ¿Puede entenderme esto? Y lo que quiero decir con esto es, tenemos que aprender que lo que estamos viviendo debe estar viviéndose en el tiempo del Señor. Dice, bueno, yo ya quisiera un novio, una novia, ya me quiero casar, yo no quiero un trabajo mejor, no, yo quisiera tener un vehículo así. ¿Por qué no consultamos si es tiempo del Señor? Donde Él ya tiene fijado, como dice ahí en Efesios, de antemano las cosas para que nosotros podamos vivirla. Miren lo que le dice Dios al pueblo de Israel. En 2 Crónicas capítulo 20, versículo 17. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuchen, rey de Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Qué tremenda palabra, ¿eh? No sé si usted alcanza a discernir la profundidad de esto y darse cuenta que sí, los enemigos que llegamos a tener en nuestra vida son muchísimos, muchísimos. Y cuando queremos empezar a luchar en nuestras fuerzas, con nuestras armas, con nuestro conocimiento, lo más probable es que nos frustremos y perdamos. Pero miren lo más tremendo. Primero le dice, ustedes salgan, o sea, tomen una decisión, ¿sí? No se queden con los brazos cruzados, bueno, vamos a ver qué hace el Señor. No, ustedes tomen una decisión. Pero luego, ¿qué les dice? Dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria. ¿Cómo sería esto de tomar nuestra posición?
Hermano o hermana querida, en esta mañana, ¿usted se da cuenta que es un hijo de Dios? ¿Que tiene una posición de autoridad? Cuando reaccionamos que esa es nuestra posición, comenzamos a actuar como hijos de Dios y dejamos que lo que no puedo hacer, Dios lo hará porque soy su hijo. Pero tengo que aprender a discernir el tiempo y quedarme quieto y esperar. ¿Somos muy ansiosos? Sí. ¿Queremos las cosas ya? Sí. Vivimos en la actualidad donde el dedito mueve botones y cambia las pantallas y cambian las cosas, ¿o no? Claro que sí. Queremos, no sé si los que manejan se han dado cuenta, uno está en un semáforo y todavía no puso la verde y el de atrás ya está, tit, tit, tit. Y yo decía, pará un poquito, ¿no? Pero es que la sociedad nos impulsa a mover. Miren cómo será en este tiempo de que estamos tan acelerados que hasta los precios están acelerados. ¿O no? ¿Me equivoco? La semana pasada el azúcar estaba... No, pero va más rápido de lo que mi bolsillo llega. Bueno, es todo un proceso de aceleramiento. Y yo tengo que aprender, hermanos, a estar quietos y esperar. El tiempo es del Señor. Y usted dice, bueno, pero ¿qué tal si lo hace más rápido? Espere. Comience a disfrutar de lo que está viviendo. Y si no disfruta, comience a adorarle al Señor. Porque Él le ha prometido algo que es fundamental. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos conocen que hay una tremenda cantidad, miles de personas buscando esa paz a través de relajación, de meditación trascendental, de cuántas otras cosas? ¿Eso es válido? No, no necesitamos. Yo necesito el Señor. Miren, esta mañana vino un muchacho muy tempranito, realmente desconsolado, llorando, casi que no podíamos hablar con ella. Y dice, mi abuelo era pastor de una iglesia. Yo estuve hasta los 12 años, después me fui y formé mi familia, tengo un negocio, pero estoy mal. La droga lo tenía hastiado. Y oramos por él. Hermano, tenemos que llegar a esa frustración, a tocar tan fondo para darnos cuenta que necesitamos al Señor. ¿Qué tal si aprovechamos el tiempo? Ese tiempo, esta oportunidad de vida que nos da el Señor y le entregamos todo lo que somos, espíritu, alma, cuerpo. Señor, a ti en este tiempo te merece. ¿Alguno leyó en los diarios en este tiempo donde aún la inteligencia artificial dice que estamos en el tiempo final? Los líderes del mundial están buscando a alguien que se haga cargo de todo el mundo porque se les escapa de las manos. ¿Qué más queremos? Si alguien que no está en el Señor lo está profetizando, lo que la Biblia ya hace años que lo profetizó. Ahora, por otro lado, el segundo punto que quiero que veamos es que Jesús tuvo que hacer frente al rechazo. En primer lugar, ¿de quién? El versículo 3 y 5 del capítulo 7 de Juan, ¿no es cierto? Dice, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí, vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No te puedes hacer famoso si te escondes así.
Si tienes poder para hacer cosas maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea, había un rechazo en primer lugar de parte de su propia familia. Y abierto, esto muestra, bueno, a ver, si haces milagros, mostrate. Ahora, en forma irónica, le estaban rechazando completamente. Es posible que alguno de ustedes en esta mañana esté viviendo rechazo de su propia familia, identificándose con Jesús. Ese rechazo que uno dice, bueno, ¿por qué? Estoy bien, estoy disfrutando. Pero es indudable que el rechazo no es contra vos como persona, sino contra el espíritu que está gobernando tu vida. Eso lo tenemos que tener en cuenta. El rechazo con la familia. Yo recuerdo, me había entregado al Señor, estaba en la euforia del primer amor, me querían bautizar, yo la fecha ahí para bautizarme todo emocionado, y en ese tiempo vivíamos en el campo. Y como era costumbre, varios de los familiares habían venido a la chacra y estar unos días con nosotros, y yo aún me entusiasmé, digo, seguramente que ellos van a venir y a estar con mi familia, mis padres ahí en una fiesta, me voy a bautizar. Bueno, llegó el día, yo me fui temprano, expectativa de que ellos estuvieran. ¿Y sabe lo que pasó? No estuvo ninguno. ¿Por qué? Porque yo me estaba identificando plenamente con Cristo y ellos no les interesaba. Y no los puedo culpar a ellos como persona. Hay un rechazo, hermano. Comience a perdonar a aquellos que lo están rechazando. No lo rechazan a usted como persona. Aprendamos a discernir que hay un espíritu como el mismo que recibía Jesús. Rechazaban sus propios hermanos y su propia familia. Lo rechazaban porque había un espíritu diferente. ¿Qué pasó después con su propia familia? ¿Usted sabe lo que pasó? Miren, Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. ¿Junto con quién? Con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Sí? ¿Qué me da este pasaje? A mí me ha alentado, porque el que se encarga del rechazo es el Señor, son sus hijos. El que hace la obra de conversión en las vidas es el Espíritu Santo. Si lo ha hecho con ellos, ¿por qué no va a hacerlo con mi familia también? ¿Por qué no voy a seguir amándolos, perdonándolos, orando por ellos, no tirándole la Biblia por la cabeza, sino más bien, estad quieto, yo soy el que voy a darte la victoria. Amén. Lo segundo que podemos ver es que el rechazo de algunas personas. Buscaba el texto, el versículo 12 dice: se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. La gente en común rechazaba al Señor. Y aún en Mateo capítulo 13, versículo 55 dice, y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón, Judas, todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él.
Mucha gente le rechazaba a Jesús. Y usted diría, pero ¿cómo? Si Él sanaba, Él demostraba. No, pero aún mucha gente hoy día rechaza a Jesús, ¿o no? Sí. Si usted lee Apocalipsis y ve el tiempo de la tribulación, donde van a haber catástrofes impresionantes y muestra del poder del Señor, y va a encontrar que muchos aún de eso rechazan al Señor. Porque está aquí adentro el rechazo, que muestra, quiero seguir viviendo en tinieblas. Entonces, cuando descubrimos esto, podemos decir, bueno, Señor, te rechazan a vos, no me rechazan a mí, te rechazan a vos. Y vos vas a hacer la obra. Miren, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Mucha gente creyó en él. ¿Sí? Mucha gente le rechazó, pero mucha gente creyó en él. Cuando hablamos de Jesús, cuando compartimos el Evangelio, algunos lo van a rechazar. No se dé por vencido, no nos demos por vencido. Sigamos cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado. Comparto el Evangelio, vivo el Evangelio, disfruto del Evangelio y dejo que el Señor haga la obra. Lo tercero es que el rechazo de los líderes religiosos. ¿Sí? ¿Qué tenemos? El versículo 30. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie les puso la mano encima porque aún no había llegado su momento. Los líderes religiosos se sintieron, ¿saben cómo? Amenazados. Una cosa es lo que ellos estaban como, ¿cómo diríamos? En ese entonces como lo más en el nivel espiritual. Era lo más. Aún tenían incidencia política, jurídica. Pero de pronto vino alguien que ni sabían de dónde había estudiado. Le decía, pero ¿en qué escuela rabínica fue? No había antecedentes pero la gente en multitud le seguía. Aún eran condenados por las palabras de Jesús mismo y se lo merecían. Pero dice que había un rechazo abierto y en una palabra se lo querían sacar de encima. Este lo vamos a arrestar, este lo vamos a matar. Y aún fueron ellos los que convencieron de que había que crucificarlo. Pero tremendamente, miren, buscaban en Juan capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. La Biblia muestra que al menos uno de los líderes aceptaba al Señor. ¿Qué quiero ver junto con ustedes esta mañana? Hermanos queridos, para Dios no hay nadie imposible. ¿Sí? ¿Vos aceptás eso? Entonces uno dice, no, pero esta persona, no puede ser. Es como que, ¿cuándo fue? Antes de ayer. Una pareja golpeó aquí y lo atiendo y ahí ni bien lo saludé, empezó con todo el verso, con todo lo que los testigos de Jehová saben de memoria, ¿no? Entonces, bueno, entablamos un poquito la conversación y de pronto mira arriba y ve Iglesia Jesús es Paz. Discúlpeme,
Dice, ¿usted es de aquí? Digo, sí, soy el pastor de la iglesia. Discúlpeme, no sabía cómo disculparme. Y yo digo, mirá, no tenés que disculparme. Pero me puse después, cuando se fue, a orar por su vida. Porque indudablemente necesita descubrir al Señor Jesús. Y no es porque soy más que Él, no, simplemente porque necesita conocer al Señor. Hermanos queridos, no es conocimiento, no es divinidad en teología lo que me hace tener una relación de amor con el Señor. No es por desconocer, bueno, yo no conozco nada de la iglesia. No, es una relación de amor con el Señor. Así como soy, así como vivo, con mis debilidades, como cantamos recién. ¿Quién puede obrar milagros en mi vida? Es el Señor Jesús. Y por eso es que hay algo que frente a todo esto, ¿qué hizo Jesús frente al rechazo? Lo único que podemos ver en el versículo 15 y 16 de Juan 7 dice: los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe sin haber estudiado? Así que Jesús le dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Lo primero que descubrimos y que se da a conocer es el conocimiento sobrenatural de Jesús. En una palabra, ¿usted es consciente de que Jesús conoce su realidad como la mía? ¿Sabe eso? ¿Sabe que ni aún sale la palabra de mi boca y el Señor la conoce? Cuando en San Juan capítulo 3, versículo 21 está diciendo, y nadie le tenía que decir lo que había en el hombre porque él conocía lo que había en cada uno. Y por eso es que ese conocimiento sobrenatural impactó en la gente. Dice, bueno, ¿cómo es esto? Pero dice, mi mensaje no es mío, ¿sí? ¿No? Que proviene de Dios. Lo que quiero mencionar a través de toda la lectura de la palabra de Dios es que usted y yo en esta mañana especialmente analicemos que no se trata de palabras humanas, es palabra de Dios que obra sobre mi vida y la tuya, creándonos a imagen de Jesucristo. No hay otra cosa. No tiene Dios una idea de, bueno, hacernos un poquito mejor, o hacernos sentir bien, o tratar de introducirnos conocimientos bíblicos. No, Él quiere ir a lo profundo. Dice, la palabra de Dios es como una espada, ¿cómo? De dos filos, que penetra, ¿hasta dónde? ¿Cómo sería? Me dejan usar una palabra, hasta el osobuco mismo. El tuétano de nuestros propios huesos. Está diciendo todo el interior de nuestro ser debe ser impactado por esa palabra. Lo segundo que podemos ver cuando Él se da a conocer como Hijo de Dios, dice versículo 17, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. O sea, la enseñanza confirmada por los milagros y la liberación de demonios y todo lo que hacía Jesús, estaba bien, como diríamos, respaldado. Ahora, lo que me llama la atención de este pasaje, dice, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. En una palabra, queridos, ¿cómo descubro que Jesús es el Señor? Cuando abra mi corazón a Él. ¿Sí? Puedo conocerlo como un buen maestro, aún puedo llegar a descubrir y aceptar, sí, hizo un milagro, lo sanó a tal, le dio trabajo a aquel otro,
Pero va mucho más allá que eso, querido. ¿Sí? Más allá que eso. Y por eso es que dice, todo el que quiera hacer la voluntad del Señor, todo el que se acerca a Él, todo el que abre su corazón, va a descubrirme de veras quién soy. Amén. Lo tercero es que lo que trataba de demostrar en el obrar de Jesús era el amor en acción de parte de Dios. O sea, ¿vieron? Dios nos ama, pero es para nosotros tan subjetivo que a veces hasta perdemos la fe de decir, bueno, Señor, estás aquí, ¿por qué no descendés? Dios está. Pero Él está tratando de demostrar ese amor en acción. Por eso es que decía en su predicación, el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Y afirma después que arrepiéntanse, cambien de actitud frente a lo que están viviendo lejos de Dios. Y lo cuarto que podemos ver es que llegaba a tener una influencia en las personas de una manera asombrosa. El versículo 15 dice, los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Quedaron maravillados al oírlo. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están dejando un poquito el celular de lado o el televisor y dedican a leer una parte de la Biblia. No estoy diciendo un libro, una parte cada día de la palabra, porque ahí lo vamos a descubrir. Y su espíritu va a llevarnos a otra dimensión de lo que es la relación con el Señor. Me tocaba esta mañana cuando leía Jesús en el Monte de los Olivos, Judas tramando una traición, entonces llega a Jesús y lo toman. La primera reacción de Pedro, ¿cuál era? Saca la espada, ¡pah!, le corta la oreja a uno. Ahí el Señor se la coloca otra vez y lo sana. Pero después de esa acción lo llevan a Jesús. Pero en ese instante de reacciones, ¿qué pasa con los discípulos? No quedó ni uno. Y dice la Biblia de que mientras lo llevaban, Pedro lo seguía de lejos, como medio escondidito entre la sombra, tratando de decir, bueno, que no me vean. Y sigue un poquito más adelante la lectura y dice que estaba ahí entre los que se calentaban con el fuego y alguien vino y, vos sos uno de ellos. ¿Qué? No, yo no estaba. Y dice que lo negó 3 veces y cuando Jesús se dio vuelta y lo miró, ¿qué pasó con Pedro? Arrepentido, lloró amargamente. Había negado a su Señor. Qué tremendo es cuando no nos damos cuenta que el Señor quiere hablarnos y nosotros no queremos escucharlo. Queremos como caminar de lejos, así que no nos comprometa la vida con el Señor. Queremos tratar de que Él nos bendiga, que Él obre un milagro, que Él maneje esta situación, que queremos que Él dependa de nosotros, pero no nosotros depender de Él. Y Dios nos quiere llevar a una realidad. Por eso qué tremendo es que sí hubo un rechazo de familiares, de la gente, de los líderes, pero Él se mantuvo firme porque sabía quién era
el Hijo de Dios. Y lo comenzaba a demostrar, y no solamente a tratar de discutir con las personas, sino dando a entender, y la influencia que hacía con las personas era no por su manera de hablar, es porque el Espíritu del Señor atraía a la gente para escuchar, prestar oído a de Dios. Lo último, lo quinto, es que sus continuas obras, su enseñanza de autoridad, su presencia mostraba que era Hijo de Dios. Y dice, yo hice un milagro en el día, versículo 21. Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Y fíjense, el pueblo de judío en esa época tenía presente la ley de Moisés, pero había una cantidad enorme de otras leyes que los líderes religiosos habían formado, que eran algo de 613 leyes más de los 10 mandamientos y las leyes que había dado Dios. Y lo tenían en un esquema de que si alguien no entraba en ese esquema, era rechazado por Dios, era rechazado por ellos. Entonces, una de esas cláusulas decía, no se puede trabajar el día sábado. Es como si dijéramos, nosotros no, como iglesia tenemos la reunión los domingos. Usted no me trabaja el domingo. ¿Y usted qué diría? Bueno, si me pagan doble, yo voy a trabajar. ¿No? Es que no sirven ese tipo de cosas. Esas provisiones no encajan. Y lo que Jesús estaba trayendo es una revolución de vida, más que un esquema religioso cuadrado. Así tiene que ser, no hay forma. Tenemos que orar de rodillas, tenemos que aplaudir cuando cantamos, tenemos que gritar, tenemos que... No. Vieron que hemos cantado, estamos en el tiempo de vivir en la libertad en Cristo. Cada uno de nosotros debe tomar decisiones personales de aceptar al Señor y vivir con Él. No imponernos unos a otros, juzgándonos porque si se sienta adelante es más importante, si se sienta un poquito atrás no lo es tanto. No, está bien. En la escuela yo me acuerdo que los que se sentaban adelante eran los mejorcitos. Los que nos sentábamos atrás éramos los más traviesos. Ahí teníamos la posibilidad de esquivar entre las cabezas. El problema que yo tenía es que Alessandroni va primero en la lista. Entonces, a quien llamaban la atención o que llamaban a dar lección, ¿a quién era? A ver la lista, y ahí estaba, aunque me sentaba atrás de todo, no podía. Bueno, que nosotros no vivamos esa experiencia, ocultándonos, sino que podamos decir, bueno, esto soy delante de ti, Señor. Esto soy. Y tengo esta debilidad, tengo este problema, y tengo estas reacciones. Y Él está dispuesto a obrar. Ahora, versículo 32 de Juan 7, dice, cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para que arrestaran a Jesús. Ahora, era interesante, no se daban por vencidos. Lo que estaba mostrando esto es que el Señor quería compartir el Evangelio y el enemigo quería eliminar esa predicación. Pero lo importante de este caso es que insistían en arrestarlo, insistían aún
querían tratar de tomarlo por sorpresa. Y en el versículo 33-34 dice, Jesús le dijo, voy a estar con ustedes solo un poco de tiempo. Luego volveré al que me envió y ustedes me buscarán, pero no me van a encontrar. No pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará irse? ¿Estará pensando salir del país o ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta le enseña a los griegos. Y quedaron sin respuesta con grandes dudas. ¿Qué hizo el Señor frente a todo eso? Dice que le lanzó a lo que estaban escuchando un gran desafío. El versículo 37 dice, el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. O sea, dejó atrás el rechazo, dejó atrás imponerse ante de los líderes y comenzó a desafiar a cada una de las personas. O sea, en esta mañana, yo quisiera que vos puedas responderte a vos mismo. Cuando Jesús te dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué quiere decir esto? Yo necesito tener una necesidad profunda. Yo miraba estos días un documental de alguien que caminaba, quería cruzar el desierto de Acatama a pie. Y yo no sé si ustedes vieron algo de esto, es un desierto de sal y después de montañas y piedras que no hay nada, absolutamente nada. Aún el brillo del sol sobre la sal causa hasta ceguera por lo blanco de todo esto. Pero no hay nada, estaba desesperado por agua, desesperado, hasta que encontró, no sé cómo se llaman esos cactus enormes, y tenía una especie de tuna y podía sacar algo para hidratarse. Pero esa profunda necesidad me llamó a ver que si usted tiene en esta mañana una necesidad o varias necesidades, pero tiene que ser una necesidad de buscar a Dios. Aún está diciendo, y todo el que cree en mí puede venir a beber. No simplemente por la necesidad, sino porque creo que Jesús va a resolver eso. Es como lo que leímos hoy, ese pasaje donde está mencionando en forma directa, ¿no? Ustedes vayan, pero quédense quietos, yo me encargo. Ustedes crean en mí, vengan a mí, yo me hago cargo de producir satisfacción plena. Y aún dice el versículo 38, y todo aquel que cree en mí. ¿Y qué está diciendo el versículo 39? Dice, con la expresión de agua viva se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo aquel que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Yo no sé cuál es tu formación religiosa. Lo que sí que a veces entramos un poco en confusión en cuanto a la promesa de Dios, vivir lleno del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y parecería que la mayoría de estas expresiones están hablando de una experiencia en un momento particular de nuestra vida. Y está bien por un lado,
Pero por otro lado, si eso es lo que yo busco y en el tiempo quedó allá, es un problema. ¿Me entiende lo que digo? Es como que yo dijera, yo me acuerdo cuando cumplí 20 años. Entonces, hace 50 años, pastor. Sí, hace 50 años. Pero aquella experiencia, si tan solo fue una experiencia y quedó ahí, ¿me sirve hoy? No, no me sirve. Lo que está diciendo el Señor es que correrán ríos de agua permanente, viva. Es viva, es permanente. Por eso mi relación con Dios tiene que ser permanente. Y solamente es basada en la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y yo necesito aún cada día rendirme a Él para que su Espíritu me llene y yo pueda enfrentar lo que de cada día. Amén. De lo contrario, yo viviría de experiencias y muchas de ellas pueden ser legítimas con manifestaciones en mi vida, con risa o con llanto o con lenguas. No hay problema en las experiencias en sí, pero no me puedo quedar tan solo en esa experiencia. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, Dios está diciendo, ¿tienen necesidad de sed? Vengan a mí, crean en mí y yo le haré correr ríos de agua vida, los llenaré con mi Espíritu Santo. Y de ahí entonces comenzaré a vivir, bueno, ¿cómo lo decía Pablo? Hay dos pasajes que quiero leerle. Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mucho mejor. ¿Se da cuenta? Dice, para mí vivir significa vivir para Cristo. No vivo para trabajar simplemente, no vivo simplemente para viajar, no vivo para hacer modelo, no, vivo para Cristo. Todo lo demás es añadido, pero vivo para Cristo. Pero lo segundo es Gálatas 2:20 que dice, mi antiguo yo he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. O sea, ahí lo está tratando de identificar. Mi persona, mi vieja naturaleza, ha sido crucificada con Cristo. Ahora, Cristo vive en mí. Esa es la posición más gloriosa, más hermosa que podemos llegar a tener. Cristo vive en mí y yo en Él. Entonces, por eso es que aún Pablo está diciendo, los que viven en Cristo son nueva criatura. No hay condenación para ellos. Satanás no los toca. Hay un tremendo caudal de bendición para cada uno que está viviendo en Cristo. Y usted dice, bueno, pero mi realidad no es la misma por ahora. Pero permanezca en Cristo y va a ver lo que significa eso. Es posible que no entendamos cuando el Señor nos dice, bueno, miren, en el mundo va a haber aflicción. Y hasta cada uno de nosotros puede decir, si le cuento, no voy más al psiquiatra. Es cierto, pero dice, confiad. Yo he vencido. Yo he vencido. Cuando el Señor dice yo he vencido, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Yo he vencido y Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Queridos, frente a toda la predicación de la enseñanza de Jesús, hay reacciones. El versículo 40 dice, algunos comenzaron a decir, este es el profeta que estábamos esperando. Estaban ahí, sí, Él es el Mesías.
Pero otros, ¿qué dice? 41 y 42. Otros decían, este es el Mesías, pero otros expresaron, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendría de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. O sea, se encontraban con dudas. Yo no sé si en esta mañana en vos hay dudas. Puede ser que lo haya, pero qué bueno es cuando nosotros nos damos cuenta, no, Él es Jesús, no hay otro, Él es Jesús. El versículo 44 dice, cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? ¿Y qué contestaron ellos? Jamás hemos oído a nadie hablar como Él. Jamás. Ahora, hermano, ¿qué tal si en esta mañana nosotros podamos reaccionar como estos guardias? Fueron a arrestarlo y se vinieron convencidos de que Él era el Señor. Vos viniste en esta mañana. El Señor te ha traído, no tengo ninguna duda de eso. Ha estado compartiendo todo este encuentro. Hemos compartido la palabra del Señor, hemos cantado, hemos dedicado un momento de nuestra vida para estar frente a Él. Ahora, nos toca a cada uno tomar decisiones, porque si decimos que creemos en Él, es porque estamos acercándonos. Pero cuando entregamos nuestra vida a Él, la cosa comienza a cambiar. Comienza a cambiar. Por eso me gustaría terminar con una oración. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias porque tu palabra, maravillosa palabra, es la que nos lleva a reaccionar, porque es posible que hemos estado viviendo de rechazos, es posible que nos hemos dejado mover por actitudes religiosas, es posible que no nos demos cuenta que ha llegado el tiempo de tomar decisiones. Y quiero que tu Espíritu Santo nos ayude a cada uno. Abre nuestros ojos, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Obra con poder en cada uno. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús.